Buenos días, soy Manuel Somoza, presidente de Estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Voy a platicar con ustedes de las perspectivas del mercado financiero internacional en los próximos 4 meses, de aquí a diciembre. Y entrando directo al tema, les diría que hay 4 factores que están haciendo muy difícil ver cuál va a ser el desarrollo de estos mercados. Estos 4 elementos son los siguientes: el alza en la tasa de interés de Estados Unidos, que no es una alza de una sola vez, sino que va a ser un ciclo que va a durar cuando menos 3 años. El segundo elemento que está generando volatilidad es la fortaleza del dólar. El tercero son los precios del petróleo y por último la economía china. Voy a empezar por el primero. En relación al incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, es inminente que esto va a suceder. Lo que no sabemos es si va a ocurrir en septiembre o va a ocurrir en diciembre, o a lo mejor se pospone hasta el mes de enero, pero que las tasas van a subir, a nadie le queda la menor duda. Sin embargo, el no saber la fecha y el no saber cuánto ha generado una enorme especulación en los mercados y los tiene con una enorme inestabilidad, y sobre todo está afectando a los países emergentes. La tasa de interés es clave para el mundo y la de los Estados Unidos es la líder. Por ejemplo, cuando Estados Unidos suba su tasa, Banco de México va a tener forzosamente que subir la tasa interna. La tasa de interés tiene que ver con todo. Cuando las tasas de interés bajan se siente muy bonito, sin embargo cuando las tasas de interés suben, todo el mundo sufre. Yo quisiera expresar que no va a ser una sola alza. La tasa de interés en Estados Unidos que pone la Reserva Federal y que hoy está prácticamente en cero, va a tener que subir hasta niveles del 3% en los próximos 3 años. Quizá este ciclo termine en el 2018. Creemos que las alzas van a ser espaciadas y van a ser pequeñas, es decir, que la Reserva Federal va a ser cuidadosa al llevar a cabo todo este proceso, pero no por eso va a dejar de ser sensible. Se va a encarecer el dinero de los países, se va a desalentar el crecimiento económico, en fin, tiene muchos efectos y también los va a tener sobre el tipo de cambio. Es uno de los factores que más han hecho que las monedas se devalúen con respecto al dólar. La devaluación va a seguir, pero va a afectar más a unos que a otros, y a eso voy al segundo paso. El segundo elemento que nos está molestando es la fortaleza del dólar. Mucha gente se pregunta, nos pregunta y les preguntan a ustedes por qué se está devaluando el peso. La pregunta correcta es por qué se está revaluando el dólar. Las condiciones de la economía norteamericana cambiaron. Ya es un país que ya salió de la crisis, es la primera economía del mundo, está creciendo en forma muy robusta, ya tiene finanzas públicas sanas, ya dejó de emitir una enorme cantidad de dólares que hizo desde el 2009 para reactivar su economía y bajar las tasas de interés. Estados Unidos emitió 3.6 trillones de dólares para comprar bonos, y estos bonos sacarlos de los balances de los bancos y así darle a los bancos liquidez para prestar y al mismo tiempo bajar la tasa de interés. Eso ya se logró, pero la economía norteamericana hoy, a diferencia de los años pasados, está creciendo arriba del 3%, el segundo trimestre del año creció al 3.7%, y por eso tienen que subir la tasa de interés, y cuando un país sube la tasa de interés y endereza sus finanzas públicas, le da un enorme valor a su moneda. El peso no es la única moneda que se ha devaluado con respecto al dólar. Les voy a dar algunos datos que les van a interesar. En los últimos 12 meses, el euro, que es la segunda moneda más dura del mundo, se devaluó 14.71%. El yen, que también es una moneda muy fuerte, se devaluó contra el dólar el 16%. El dólar canadiense, Canadá es un país desarrollado, se ha devaluado el 21.54%. Brasil, el real brasileño en 12 meses se ha devaluado 62%. El peso colombiano 58% y el peso mexicano 28%.
¿Qué le va a pasar a las monedas? Yo creo que el dólar se va a seguir revaluando. Sin embargo, hay unas que ya están en precio, como por ejemplo el peso. El peso, es más, creemos que está subvaluado. Lo que pasa que está sujeto a mucha especulación porque es una moneda que se utiliza enormemente para hacer coberturas. Las transacciones peso-dólares suman 135,000 millones de dólares diarios. Nada que ver con el tamaño de nuestra economía, nada que ver con el tamaño de nuestro comercio internacional. Sin embargo, nuestro peso flota, es una moneda tremendamente líquida, tiene mucha profundidad y los inversionistas institucionales la utilizan para hacer un hedge cuando quieren cubrir riesgos. Es decir, siempre se están yendo cortos pesos y eso hace que nuestra moneda se devalúe un poco más que las demás. Pero en fin, el dólar se va a seguir revaluando. Quienes más van a sufrir son países que tengan altos déficits comerciales, que no es el caso de nuestro país, y que sean exportadores fundamentalmente de materias primas, que tampoco es el caso de México. La única materia prima importante que exportamos es petróleo. Las exportaciones netas suman apenas el 5% de las exportaciones totales, o sea que ya no es una cosa muy importante. México se distingue por ser un gran exportador de manufacturas. El 80% de nuestras exportaciones son manufacturas, como autos, como pantallas planas, como equipo médico, etcétera, todo lo que ustedes conocen. Sin embargo, este proceso de revaluación del dólar le está imprimiendo también mucha incertidumbre a los mercados. En tercer lugar tenemos el petróleo. El petróleo ha bajado pues más o menos a la mitad, entre 50 y 60% en el último año. La mezcla mexicana de estar en niveles de $95 se ha bajado a niveles de 37, 38 dólares. Ayer estaba en $40, hoy en la mañana está en 38.50, es decir, la baja ha sido muy importante. Hay países que han perdido mucho más que nosotros, que son las naciones petroleras, como es Venezuela, como es Rusia, como son los países árabes. Sin embargo, México ya no es una economía petrolera. Sin embargo, sí nos pega porque el gobierno mexicano necesita del petróleo para hacer su presupuesto. Una tercera parte de los ingresos públicos provienen de los impuestos que le paga Pemex. Si el petróleo se cayó a la mitad, quiere decir que el gobierno está recibiendo en el 2015 15% menos de impuestos de lo que recibió el año pasado. La reforma fiscal que entró en vigor en enero de 14 no va a ser suficiente para compensar la baja de los ingresos gubernamentales por petróleo y por eso somos vulnerables a ello. El petróleo además es una industria muy importante a nivel mundial y con las bajas que ha tenido, esto sí le ha pegado a muchas producciones industriales. Inclusive en Estados Unidos la producción o el negocio de la energía representa más del 7,5% del Producto Interno Bruto de ese país. Entonces, la poca estabilidad en el precio del petróleo nos tiene preocupados y está afectando los mercados. Y por último tenemos el caso de China. China es una nación muy importante, es la segunda economía del mundo, nos tenía acostumbrados a crecer a tasas del 10%, hicieron un nuevo plan de crecimiento para los próximos 10 años, se bajaron en sus metas para crecer al 7% y los datos que están saliendo indican que ni siquiera van a llegar al 7% y a lo mejor se quedan en el 6.4%. La reacción mundial ha sido quizá exagerada. Yo no creo que el menor movimiento, el menor crecimiento de la economía en China vaya a desencarrilar la economía de Estados Unidos, se le vaya a quitar enormemente las perspectivas buenas que tiene Europa. Sin embargo, sí es algo que le va a pegar al crecimiento mundial en forma relativa. Pero bueno, eso ha hecho que los mercados financieros tengan un comportamiento muy absurdo en relación a lo que está sucediendo en China. Por ejemplo, hace unas horas salió el PMI de China, salió negativo, salió en 47.3, esperaba algo cercano a los 50 y esto va a hacer que las bolsas el día de hoy abran muy a la baja. ¿Qué va a pasar con cada uno de estos temas? Las tasas de interés se van a subir
yo creo que van a subir en Estados Unidos 1/4 de punto para diciembre, lo cual quiere decir que en México nuestras tasas se van a incrementar cerca de medio punto. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? El tipo de cambio, si la Reserva Federal da indicativos de que se va hasta diciembre o enero, se podría reevaluar. Si por el contrario queda la certeza de que la tasa sube en septiembre, se va a presionar a niveles de 17.25. Nosotros creemos que el peso va a estar bailando entre 16.50 y 17. Creció cerca de 14% entre jueves. Vamos a ver qué pasa. Irán todavía no ha entrado al mercado petrolero. Es un efecto que va a desestabilizar más la oferta. No tengo una buena visión. Se habla de que la OPEP se va a reunir próximamente. Lo que más podemos esperar del precio del petróleo es que se llegara a estabilizar entre los 50 y 55 dólares. Hoy está el WTI en 45 dólares. ¿Qué es lo que vemos hacia enfrente? Mucha incertidumbre, mucha volatilidad. ¿Qué es lo que recomendamos? Tener portafolios diversificados, ser conservadores, y México como tal, creo que estamos mejor preparados que en el pasado para afrontar todas estas situaciones. Tenemos reservas suficientes, somos exportadores de manufacturas, tenemos un Banco Central que ha actuado a tiempo, tenemos un presupuesto austero, el gobierno ha enfrentado la baja del petróleo con recortes, lo cual es muy bueno. Mantenemos nuestro grado de inversión, que es importantísimo para que no se nos vaya el dinero que tenemos de extranjeros invertido en bonos del gobierno mexicano. En fin, no somos totalmente vulnerables a lo que viene hacia adelante, sin embargo estamos mucho mejor preparados que en el pasado. Yo los invitaría a que me preguntaran alrededor de los temas que he tratado, y con gusto voy a tratar de dar respuesta a algunas preguntas que están llegando. Dice, ¿en este año es posible que el dólar suba a tal grado que sea más caro que el euro? Bueno, pues yo no lo creo. Yo creo que en el peor momento vamos a ver dólares a 17.50, 17.75, en el peor de los escenarios. El euro contra el peso está en niveles de 20 pesos. Yo veo los 20 pesos tremendamente lejanos. No es que sea imposible, pero yo no es un escenario en el que esté apostando. Además, bueno, el euro sí creo que se vaya a devaluar una vez que se suman las tasas de interés en Estados Unidos. El euro va a regresar de 1.12 dólares por euro que está ahora, quizá a 1.06 dólares por euro, igual que el yen se va a devaluar de los 119 yens por dólar que está ahora a niveles de 121, 122 yens por dólar. ¿Por qué México compra petróleo a Estados Unidos? Bueno, evidentemente nosotros no compramos petróleo a Estados Unidos, lo que le compramos son gasolinas. En México exportamos 1.100.000 barriles diarios de petróleo, pero desafortunadamente importamos el equivalente de 700.000 barriles diarios de gasolinas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos las refinerías, no las hicimos, no era un buen negocio, pero bueno, en el neto, evidentemente, nosotros somos exportadores, no compradores. La verdad, no le compramos petróleo a Estados Unidos. Solicitamos una vez que nos vendieran parte de su petróleo, sin embargo, pues esto no que yo tenga entendido, no se ha llevado a cabo, y simplemente era para hacer un balance entre la oferta y la demanda. ¿Por qué baja el petróleo si a nadie le conviene? No, perdón, hay agentes a las que les conviene. A los árabes les convino la baja en el precio del petróleo, porque esto va a dejar fuera a los norteamericanos. Estados Unidos incrementó su producción de petróleo en cerca de 4 millones de barriles diarios en un periodo de 5 años. Hoy Estados Unidos produce 9 millones de barriles y Arabia Saudita produce 10 millones de barriles. Con la baja en el precio del petróleo, Estados Unidos ya no puede seguir haciendo inversiones. La producción de petróleo Shell, que es tan importante en Estados Unidos, se va a ir deteriorando, y entonces Arabia Saudita va a ganar su porcentaje de mercado que les había cedido. O sea que los grandes ganadores en términos de mercado en la baja en el precio del petróleo son los países árabes.
¿Pemex mantendrá su producción actual? Bueno, ojalá, pero no lo creo. El problema de Petróleos Mexicanos es que ha venido decreciendo su producción en virtud de que nuestros pozos se hicieron viejos. La reforma energética seguramente le va a dar a Pemex la oportunidad de volver a incrementar su producción, pero bueno, esto va a tomar tiempo. Apenas estamos en la segunda ronda, pero por lo pronto yo creo que los próximos 12 a 18 meses vamos a seguir viendo que la producción de Petróleos Mexicanos va a seguir reduciéndose. Los nuevos yacimientos, la nueva producción de petróleo va a depender del resultado de la reforma energética, que no tengo dudas que va a ser muy bueno, sin embargo sí nos va a tomar un par de años el poder ver este fenómeno. ¿Cuál es la estimación del euro a fines del 2015? Bueno, contra el dólar, si ya se subió la tasa de interés en 1.06 dólares por euro. ¿Cuál es la estimación del dólar a finales del 2015? Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Si la tasa de interés ya subió, es probable que tengamos un dólar sobre niveles de 16.50. Si la tasa de interés no ha subido en Estados Unidos, puede que veamos un peso muy presionado en niveles de 17.25. Sin embargo, va a jugar mucho cuál sea el precio del petróleo en diciembre, y ahí sí me atrevo a decir que no tengo ni la menor idea. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía en China en el plazo de 90 días? Bueno, pues nadie sabe. Yo creo que China debe de estar creciendo, si no al 7%, sí está creciendo a niveles del 6.4%, que tampoco es tan malo para la segunda economía del mundo. Hay que tomar en cuenta que en China ya hay 400 y pico millones de chinos que se han occidentalizado, y tampoco le podíamos pedir a una economía de ese tamaño crecimientos de 2 dígitos. ¿Alguien está influyendo en el precio del petróleo? Pues todos. Lo que le ha pasado al precio del petróleo es que hay más producción que demanda. La crisis hizo que ya no se demandara tanto petróleo, y además, bueno, Arabia Saudita sigue bombeando lo mismo, Estados Unidos incrementó la producción. El tema se puede poner peor porque Irán, al hacerse nuevamente amigo de Occidente, al firmar la paz con Occidente, le van a retirar las sanciones, y Irán es un país con amplísimas reservas petroleras. Irán pudiera entrar al mercado libre, hoy no lo está haciendo porque tiene prohibido hacerlo, pero en un plazo de entre un año y año y medio pudiera estar bombeando 1 millón de barriles diarios adicionales a lo que ya es un mercado ofrecido. Entonces, los que están bajando el precio del petróleo son los propios productores. Rusia, que es el tercer productor más importante del mundo, necesita tantos dólares, su economía está tan mal que no está dispuesto a bajar la producción petrolera. Entonces es muy difícil que haya acuerdos de la OPEP, donde el único que ponga reducciones en la mesa sean los árabes y los demás sigan produciendo todo lo que quieren. ¿Qué papel jugarán las reformas en el tema de tipo de cambio? A corto plazo ninguno. Las reformas son estructurales y como tal van a dar efectos en el mediano y en el largo plazo. Sin embargo, pues yo no espero que tengan un reflejo en el cortísimo plazo. Hemos visto algunos beneficios. La reforma de telecomunicaciones ya nos ha dado ahorros interesantes en el costo de la telefonía celular, ya no pagamos por las largas distancias, pero lo importante que es cuando venga la competencia seria en relación a Telmex, eso está por verse hasta en los próximos, pues no sé, año y medio, 2 años. Otra reforma estructural importantísima es la energética, y como ya lo expliqué, bueno, pues por su propia naturaleza los efectos van a ser a largo plazo, o sea que a corto plazo yo no veo que tengan un impacto en el tipo de cambio. ¿Cuál es el mejor momento para invertir? Todos los momentos son buenos para invertir. Aún en la volatilidad que estamos viviendo hoy, siempre hay oportunidades, siempre hay activos que se rezagan, siempre hay mercados que no se comportan como debieran y se pueden hacer arbitrajes.
Yo creo que hoy la gente que quiere invertir lo puede hacer en forma muy profesional. Por ejemplo, en estrategias de Cibanco, los rendimientos que traemos en los últimos 12 meses son de cerca del 7,5%, a pesar de toda la volatilidad y todo lo que hemos visto en los mercados financieros. Las energías alternativas pueden estar afectando el precio del petróleo. No todavía. Las energías alternativas todavía aportan mucho, muy poco del total, o sea que no son la causa de la baja en el precio del petróleo. Recomendación de compraventa del dólar con el actual tipo de cambio. Bueno, pues depende cuál sea el objetivo. Si es especular a corto plazo, pues ya les dije el rango, ¿no? De 16.50 a 17.50, y esto se va a mover en función de dos cosas: precio del petróleo y el sentimiento de que si la reserva sube o no sube las tasas de interés. ¿Nos recomienda invertir en dólares en este momento o es mejor esperar? Bueno, pues si la inversión es a largo plazo, está bien. Si simplemente es una inversión de corto plazo, pues yo no estoy en el mercado de la especulación y yo no les recomendaría estar entrando y saliendo si no son profesionales, ¿no? ¿Qué recomendación puede darnos para afectar nuestros bolsillos? Bueno, pues la recomendación que yo les puedo dar es que sus ahorros o su patrimonio lo tengan invertido bien, en forma muy diversificada. ¿Qué quiere decir diversificado? Que tengan inversiones en pesos a corto y a largo plazo, que tengan inversiones en dólares a corto y a largo plazo, y que tengan algo invertido en acciones, pero en acciones que les entiendan. A lo que no entiendan, no le entren. Apóyense de los expertos. Si invierten en mercados accionarios fuera de México, les recomiendo que lo hagan a través de índices, y aún en la Bolsa Mexicana de Valores es más fácil comprar el IPC que andar jugando al experto y comprar acciones individuales. La verdad, lo más seguro, lo más inteligente es comprar índices accionarios, con lo cual les puede ir mucho mejor, y a largo plazo no tengo la menor duda de que va a ser una buena inversión. La situación de la economía de Grecia afectará a la eurozona. Bueno, pues ya la afectó. El tema de Grecia, afortunadamente, cuando menos en el corto plazo, quedó resuelto. Ya se llevó a cabo el tercer salvamento de la economía de Grecia. Sin embargo, yo creo que el tema de Grecia no está saldado. Grecia no puede pagar la cantidad de pasivos que tiene, o sea que Grecia va a regresar a la mesa siendo una mala noticia, pues no sé si en 6 meses o en un año, pero el tema no lo podemos dar como cerrado. ¿Considera el oro como una opción rentable para invertir? Yo la verdad no, a mí no me gusta el oro, es pura especulación. El oro sirve para protegerlo ante crisis severas. Yo no creo que estemos enfrentando una crisis severa, no porque China disminuya su nivel de crecimiento y veamos volatilidad en las bolsas del mundo, quiere decir que vamos a tener una crisis como la del 2008. No, el oro llegó en el 2008-2009 a estar a $2,000 la onza, hoy está en 1,137, o sea que la gente que compró oro a 2,000, pues nada más va perdiendo la mitad. Yo no creo que sea una inversión inteligente. ¿Cómo puedo proteger mi negocio de la volatilidad de tipo de cambio? Bueno, pues teniendo los dólares que necesito porque tengo que pagar, cubriendo mis pasivos, acercándose a los expertos cambiarios de Cibanco para poder comprar forwards y opciones. En fin, tienen muchos mecanismos para poder proteger su negocio. ¿Le recomendaría al gobierno bajar el IVA al 10%? No. Curiosamente, yo lo que le recomendaría al gobierno sería subir el IVA. Y no solo subir el IVA, sino hacerlo generalizado. El gobierno está muy débil en sus finanzas, sigue siendo muy dependiente del petróleo. Esto no va a mejorar, y el hecho de que el gobierno mexicano sea tan dependiente del petróleo no le va a permitir llevar a cabo los planes de inversión que necesita el país. Entonces, el gobierno sí necesita ingresos,
Yo prefiero los impuestos al consumo. Mi recomendación, y lo dije en Milenio ayer en el suplemento, era subir el IVA, hacerlo generalizado y bajar el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Vayamos sobre impuestos al consumo y no sobre impuestos al capital y a la mano de obra. Yo creo que como individuos preferimos pagar más por lo que consumimos, pero pagar mucho menos por los ingresos producto de nuestro trabajo. En fin, esa es una teoría muy personal. Pero bueno, con esto hemos terminado. Espero que se hayan quedado con una buena impresión y nos veremos pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.